Primero, gracias a todos por haberse conectado a esta charla. Vamos a hablar aquí un poquito de lo que es el embarazo de alto riesgo. Digo un poquito porque es un área bien grande que abordar y en estos 45 minutos quiero como hacer una gran pincelada para que si después queda alguna duda nos puedan contactar y aclarar eso después. Mi nombre es Cristina Saldivia, como ya dijeron. Soy enfermera matrona en la Universidad Católica y trabajo en el área de alto riesgo obstétrico hace 4 años. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Como les decía, a grandes rasgos, ¿qué se entiende por el embarazo de alto riesgo? Vamos a repasar las principales patologías del embarazo que nos pueden llevar a tener una urgencia o que podrían darnos síntomas para consultar en su debido tiempo en el servicio de urgencia o a su médico tratante o matrona. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de estas principales condiciones que hacen que el embarazo pueda tener un riesgo? Em, Vamos a ver también cómo podemos cuidar de nosotras, ¿cierto? Y del bebé en gestación en estas situaciones de alto riesgo, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no, cuáles son los signos de alarma. Y finalmente, si es que nos da un ratito, vamos a conversar de las dudas que hayan podido quedar. Entonces, vamos a partir ya con la charla propiamente tal. Em, ¿Qué entendemos por el embarazo de alto riesgo? Van a ser situaciones o condiciones de salud que presentan un riesgo de morbimortalidad para la madre o el bebé en gestación. ¿Qué significa esto? Que presentan un riesgo de enfermedad durante el embarazo o que pueden generar un riesgo de muerte, tanto de la mamá como el bebé en sus situaciones más graves. Por lo tanto, es súper importante que esto sea evaluado a tiempo por el personal de salud y que la mamá, la familia, el papá y las redes de apoyo estén al tanto de la situación y por lo tanto preparados para alguna emergencia en caso de que esta ocurriera. Lo más importante dentro del embarazo de alto riesgo y lo que pueden hacer ustedes como usuarias del sistema de salud es mantener siempre sus controles al día. Hay algunas de estas condiciones que vamos a ver desde el día 1, desde que ingresan al control prenatal, pero hay otras que se pueden ir desarrollando a lo largo del embarazo, por eso es súper importante que asistan a todos sus controles y realicen todos sus screenings o exámenes dentro de los plazos que se los envía o se los deja su matrona o médico, ¿ya? La única forma de poder identificar estas patologías a tiempo es con un correcto o un adecuado, más que nada, control de embarazo. Vamos a ver aquí algunas de las principales patologías del embarazo que hacen que un embarazo pueda tener un alto riesgo de enfermedad o mortalidad. Hay varios factores que pueden influir en esto. Hay algunos que son parte de la epidemiología, o sea, que tienen que ver con la cultura, que son biológicos, que tienen que ver con enfermedades maternas o fetales, o van a ser relacionados con este embarazo propiamente tal. Como dato, entre un 10 y un 20% de todos los embarazos van a constituir embarazos de alto riesgo, y de estos, un 80% contribuyen a una morbimortalidad materno-perinatal. Por eso les decía que es tan importante el encontrar esto a tiempo para poder hacer un cuidado adecuado de esta condición. Entonces, como les decía, vamos a hacer una pincelada de las principales patologías porque hay muchas. Las principales que les puse aquí son la preeclampsia y la eclampsia, que son derivadas de una presión alta durante el embarazo, que tienen más relación con la condición de la madre, la diabetes gestacional y el riesgo del parto prematuro. En las patologías que se pueden relacionar con la madre pueden estar los antecedentes médicos previos, por ejemplo, un sobrepeso, una obesidad, un muy bajo peso al momento de embarazarse, enfermedades crónicas de base, hipotiroidismo, diabetes, hipertensión,
presencia de algún cáncer al momento del diagnóstico de embarazo, alguna enfermedad aguda. Todo eso tiene que ver con los factores que se relacionan con la madre. Hay algunas que se relacionan con el embarazo propiamente tal, como por ejemplo alguna patología de la implantación, que la placenta tenga algún problema, que esto genere también una disfunción en la irrigación que le llega al bebé y por lo tanto en su nutrición, y ahí ya podemos empezar a ver otras cosas. ¿Ya? También relacionado con la inserción de la placenta, cuando la placenta es una placenta previa, eso quiere decir que se encuentra obstruyendo el canal del parto, eso también se considera un alto riesgo. Y relacionados con el bebé también, si es que el bebé en gestación viene con alguna malformación o se detecta alguna anomalía en su formación durante el embarazo. Por eso les digo que es tan importante lo del control, porque hay algunas ecografías que van a ser clave para poder encontrar estos defectos de la formación o del crecimiento. Ay, me adelanté un poquito, pero es lo que les explicaba. Con los riesgos del embarazo, incluye el embarazo múltiple, obviamente va a ser un embarazo mayor riesgo porque tenemos que pensar que esta guatita está creciendo al doble de la velocidad y eso puede generar un riesgo de parto prematuro, desprendimiento de placenta, o que alguno de los dos bebés no se nutra al igual que su par. La restricción del crecimiento uterino, el embarazo prolongado, que es un embarazo que pasa desde las 42 semanas, en general ya se empiezan a tomar medidas desde las 40, pero esa es la definición. El riesgo del parto prematuro, que con el ritmo de vida de ahora está cada vez más frecuente porque se relaciona también con el estrés materno. La rotura prematura de membranas, que es una urgencia obstétrica, la infección intraamniótica y la metrorragia, que es el sangrado en el embarazo. También van a ser factores de riesgo de la madre la historia obstétrica previa. Esto quiere decir si es que ya ha tenido embarazos de alto riesgo, ha tenido antecedentes de mortinato o mortineonato, se quiere decir que su bebé en gestación falleció dentro del útero o a los pocos minutos de nacer. Si es que la madre presenta alguna condición como diabetes, hipertensión, ya lo que habíamos conversado. Y del bebé, lo que también habíamos conversado en la diapo anterior. Una de las condiciones entonces va a ser la hipertensión en el embarazo. Disculpen, se me pasó la página. Que es súper importante porque conlleva varios riesgos, tanto como para la madre como para el bebé. El diagnóstico se hace después de las 20 semanas de gestación y corresponde a cifras tensionales superiores a 140,90, que en general es un hallazgo en el control, pero también puede ser que la mamá presente algunos síntomas como dolor de cabeza intenso, ver lucecitas, sentir pitidos en los oídos, ver manchas. Aquí las mamás que sufren de cefalea van a identificar más fácilmente estos síntomas, ¿ya? Una vez que se hace la sospecha de esta hipertensión en el embarazo, se hace una semi-hospitalización que consiste en estar un día hospitalizado en nuestro centro, donde se toma un examen que se llama proteinuria 24 horas, que básicamente se junta el pipí de 24 horas y se ve si es que hay excreción de proteínas, que es el diagnóstico de esta patología, aparte de las cifras tensionales. El riesgo de esto es que pueda llegar a ser una crisis hipertensiva, que es una urgencia, y que genera un riesgo para la madre porque puede producir consecuencias neurológicas y llegar a una eclampsia, que es una convulsión por tensiones altas, y eso ya es un poquito más complicado, en general requiere la interrupción del embarazo y la mamá queda hospitalizada en observación en la UCI, ¿ya? Otro de los síntomas que podemos ver y evidenciar en nuestra casa es el edema de manos y cara, que no necesariamente va a estar relacionado con el riesgo de hipertensión, ya no se encuentra entre los criterios diagnósticos, pero sigue siendo uno de los signos que
como mamás podemos identificar en la casa. Como les decía, los riesgos para la mamá son varios y son graves. Esta situación, mientras antes se diagnostique, se van a tomar medidas, se van a dar tratamientos farmacológicos y se va a aumentar la frecuencia de los controles si es un embarazo ya de término. Para el bebé también pueden haber algunas consecuencias que debido a que aumenta la presión, la irrigación de la placenta hacia el bebé no es la misma, entonces puede haber una restricción del crecimiento ya que los nutrientes no van a llegar de la misma forma, se puede alterar el Doppler fetal, que es en el fondo la sangre que entra y sale del bebito, y un riesgo importante que en general está relacionado con la eclampsia y las crisis hipertensivas es el desprendimiento de placenta, ya que es una urgencia obstétrica y obviamente incluye la interrupción del embarazo. Entonces, como les decía, el manejo va a depender del diagnóstico oportuno y va a incluir medicamentos diarios, controles más seguidos y en el caso de ser necesario la hospitalización tanto para manejo como para diagnóstico. Otra de las condiciones frecuentes es la diabetes en el embarazo. Hay dos formas de llegar a un embarazo de alto riesgo por diabetes. Existe la diabetes pregestacional, que en el fondo es la madre que era diabética de antes, tiene el diagnóstico y se embaraza, o que se realiza el diagnóstico en las primeras semanas del embarazo, ¿ya? La importancia en el fondo de planificar el embarazo en una mamá que es diabética previamente es muy, muy importante, porque en el fondo va a tener desde el principio un seguimiento por el equipo de diabetes en comunicación con ginecología y se van a estar controlando sus glicemias y el crecimiento de su bebé. Para el diagnóstico de la diabetes mellitus pregestacional, en caso de que tú no sepas que eres diabética, se hace antes de las 20 semanas. Esto quiere decir que ya eres diabética al momento de la concepción. Y consiste en 2 glicemias en ayuno que sean sobre 126 miligramos por decilitro. ¿Ya? Glicemia en ayuno puede ser tanto capilar, que es esa que te pinchan el dedito, o examen de sangre. ¿Ya? Para el diagnóstico de la diabetes mellitus gestacional, la que es producida por el embarazo, se realiza desde las 28 semanas y puede ser por 2 glicemias en ayuno sobre 105 miligramos por decilitro, por algunos síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal, intolerancia alimentaria. Y también puede ser un hallazgo en el test de tolerancia a la glucosa, que es el examen donde te hacen tomar una Fanta, que varias mujeres lo van a conocer. Te dan una bebida bien concentrada, tienes que estar 2 horitas ahí en la consulta, en la toma de muestras, para después tomar una muestra 2 horas después. Si este examen sale alterado, se diagnostica entonces la diabetes gestacional. Si es que tu glicemia en ayunas va de 100 a 125, debe repetirse la glicemia, ¿ya? Sin ninguna indicación anormal, digamos, tú comes normalmente, vas a tomar tu examen, y si nuevamente esta glicemia sale entre 100 y 125, igual se va a realizar el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, y en este caso no te van a dar a beber la glucosa concentrada, ¿ya? Porque ya se hace el diagnóstico con esta medición. También se asocian los síntomas clásicos de la diabetes, que es poliuria, polidipsia, polifagia. Eso quiere decir que tienes muchas, muchas ganas de comer, tomas mucha agua y haces mucho pipí, ¿ya? Pero estos síntomas son un poco confusos en el embarazo, porque a esta altura ya hay un útero que está aumentado de volumen, entonces la micción es frecuente, vas a ir mucho al baño, puede que aumenten también los requerimientos nutricionales de tu guagüita, entonces vas a tener más ganas de comer y se puede confundir. Por eso vuelvo a recalcar, y voy a hacer pesada toda la presentación, en que es súper importante que vayas a tus controles, que tomes tus exámenes a tiempo.
Y dentro de los riesgos que puede tener esta patología en el embarazo, bueno, va a ser una patología que aumenta con la edad. O sea, mientras más edad tú tengas cuando te embaraces, es más frecuente que tengas diabetes gestacional, ¿ya? En las primeras semanas puede producir un aborto por la placentación. En el fondo la placenta no se adhiere bien al útero y se generan abortos espontáneos. También tiene relación con la preeclampsia cuando es una diabetes de larga data. En general se asocia también a otras patologías crónicas como la hipertensión. Puede generar complicaciones del parto, ahí vamos a conversar por qué. Y si es que no tenías diabetes antes y es una diabetes gestacional, es decir, provocada por el embarazo, en general es transitoria y con un buen manejo no deberías presentar complicaciones hasta varios años más. Pero también existe el riesgo de que con un mal manejo puedas quedar con diabetes crónica, ¿ya? De esta diabetes que apareció en la gestación, ya luego se hace una enfermedad crónica. Para el bebé, entonces, tenemos el riesgo de malformación por el alto nivel de glicemias en la formación del bebé las primeras semanas. Esto pasa en la diabetes pregestacional. Y macrosomía, que quiere decir que son bebés grandes, mayores a 4,2 kilos en general, y esto también genera traumatismos del parto por la dificultad de la extracción. Y por otra parte también se puede generar todo lo contrario, la restricción del crecimiento fetal por problemas que se generan en la irrigación desde la placenta hasta el bebé. Otra de los riesgos que se puede generar es el polihidroamnios, que es que tienen mucho más líquido amniótico, donde nada tu guagüita, que lo que debería, y esto también puede generar un parto prematuro. En el fondo el útero está sometido a un estrés mucho más grande que el que debería por el peso y las semanas de gestación de tu guagüita, y genera estos síntomas, perdón, de parto prematuro. Puede generar también distrés respiratorio en el bebé recién nacido, o sea, dificultad para adaptarse al medio y respirar por sí solito, lo que podría generar también una hospitalización temprana de tu bebé. Y también puede generar hipoglicemia neonatal, eso quiere decir que tu bebé está acostumbrado a vivir con un nivel alto de glucosa y luego de que sale de la guatita se ve enfrentado a comer por sí solo y la glicemia baja mucho y eso es una urgencia, puede generar un daño neurológico en casos graves y requiere hospitalización. También está relacionado, como vimos, la macrosomía y el polihidroamnios con parto prematuro y todos los riesgos en el fondo que se enfrenta a un bebé prematuro que no estaba listo aún para salir. El manejo, si el diagnóstico es adecuado, en general anda súper bien con medicamentos. Como el primer paso de tratamiento es la dieta y muchas mamitas andan bien con solamente dieta durante todo su embarazo, los controles y en caso de que necesiten insulina, se realiza una hospitalización para adecuar los niveles necesarios y enseñarles la técnica de administración de insulina para que se vayan tranquilos para su casa. Como hablábamos antes, el parto prematuro está relacionado con otras patologías y se refiere a un parto que es anterior a las 37 semanas de gestación. ¿Ya? El límite inferior de supervivencia va a depender de la neonatología donde tú tengas a tu bebé, pero en la católica en general de 22 a 23 semanas se ha visto supervivencia. Esto se relaciona con un peso fetal de 500, más o menos 500 gramos o 25 centímetros, o sea, un bebé chiquitito que no está preparado todavía para nacer, por lo tanto va a quedar hospitalizado incluso varios meses. ¿Ya? El parto prematuro se caracteriza por dinámica uterina y un inicio de trabajo de parto con dilatación y modificaciones del cuello cervical antes de las 37 semanas. ¿Ya? Está asociado en algunos casos a rotura prematura de membranas. A veces el parto prematuro va a ser una indicación médica si es que tu vida o la de tu hijo está en riesgo. Y como conversábamos, hay factores de riesgo que pueden
contribuir a que se genere un parto prematuro, como la macrosomía fetal en el caso de las madres diabéticas, como las infecciones intraamnióticas, que quiere decir que el líquido donde está tu bebé se ha infectado y esto genera un parto prematuro, o que las condiciones de tu bebé no sean adecuadas, que haya algún sufrimiento fetal o alguna condición, por ejemplo, que la placenta dejó de funcionar como debería y no están llevando los nutrientes a tu guagüita. Eso podría generar también la indicación de un parto o cesárea de urgencia. Voy a seguir aquí insistiendo en la importancia del control. Es súper importante que vayas a los controles que agenden con tu doctor en el tiempo que ellos consideren adecuado, porque se va viendo la curva de crecimiento, se va viendo el bienestar fetal, se van viendo los latidos cardiofetales cuando ya se pueden escuchar, te van a enseñar a cómo tú en tu casa también puedes monitorizar que tu bebé esté en buenas condiciones. Y el riesgo de este parto prematuro puede generar en el bebé distrés respiratorio, los problemas que están relacionados con la prematurez. Yo siempre le digo a las pacientes que tenemos nosotros en el servicio que hay que tener siempre presente que los últimos sistemas que maduran en un bebé es el respiratorio y el sistema digestivo. Entonces, un bebé que nace antes de tiempo, esos son los problemas más importantes que va a tener: la incapacidad de alimentarse por sí mismo y la incapacidad de respirar por sí solito, que son problemas bastante grandes para un ser humano tan chiquitito. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para que este bebé llegue a el mayor número de semanas eh, posible. Hay algunos casos en que no va a poder ser porque eh, hay condiciones de la madre o del bebé que no permiten que se prolongue el embarazo y en ese caso no hay mucho que hacer. Otro riesgo es el traumatismo del parto. Como estos bebés son tan chiquititos, es más probable que tengan un parto precipitado. Eso quiere decir un parto muy rápido, donde la mujer no esté todavía preparada para el paso de este bebé por el canal vaginal. Y indudablemente los efectos que tiene en la salud mental tanto de la madre como del padre como de la familia, que esperaban un embarazo normal y llevar a la guagüita a la casa, y resulta que todos estos planes se ven un poco truncados por la hospitalización, por el riesgo, porque van a ver a su bebé que está intervenido, que tiene tubo. Todo eso requiere un acompañamiento del equipo de salud mental porque es eh, una situación que va a requerir de ayuda en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué se hace cuando llega una paciente con el riesgo de parto prematuro? Primero se intenta frenar este parto, si es que las condiciones de la mamá y el bebé lo permiten, y hay varias líneas de tratamiento que nosotros utilizamos para poder frenar este trabajo de parto. ¿Ya? En la mayoría de los casos, si es que se logra frenar este trabajo de parto prematuro, vas a quedar hospitalizada con observación, eh, viendo que en el fondo no se vuelva a repetir y que los medicamentos sigan haciendo el efecto de no generar este parto prematuro. En caso de que tengas riesgo de parto prematuro, por ejemplo, por haber tenido un parto prematuro previo, vas a tener un control mucho más seguido por parte de tu médico, y como les decía, en algunos casos va a ser necesario que te hospitalices para administración de medicamentos o para seguimiento del bienestar de tu bebé. Del parto prematuro, lo que sucede con el parto prematuro, a diferencia del síntoma de parto prematuro, es que hay modificación del cuello, que es esto aquí que vemos en diferencia en la imagen. En la primera imagen hay un cuello uterino que está cerrado. Eso es lo que te tocan a ti cuando hacen el tacto vaginal, famoso tacto vaginal, que el médico, la matrona, va a introducir sus dedos índice y medio para medir si es que hay algún tipo de dilatación. Esto es lo que se mide. En la primera imagen podemos ver que está el cuello cerrado,
Y en la segunda imagen vemos la cabecita del bebé, eso quiere decir que ahí hay un cuello que está borrado. Esto es lo que puede pasar en el parto prematuro. La diferencia del parto y el síntoma de parto prematuro es que los dos tienen contracciones uterinas, pero en el parto prematuro hay modificación del cuello. ¿Ya? La prevención primaria que podemos hacer en nuestra casa, como yo les contaba al principio, en varios casos se asocia esto con el estrés. Ya esto de querer seguir rindiendo al mismo ritmo durante todo el embarazo, si es que tenemos hijos, si es que tenemos que hacer otras actividades, la carga laboral, la actividad física, todo esto puede generar que nuestro parto se pueda adelantar o que empecemos con síntomas de parto. ¿Ya? Es súper importante dejar de fumar, ¿ya? En el caso de que puedas, si es que em, requieres de algún acompañamiento psiquiátrico, psicológico para disminuir el consumo de cigarrillos, también nos ayuda. Todo cambio que tú puedas hacer nos va a ayudar. ¿Ya? Aquí también les pongo el tratamiento de enfermedad periodontal, que es una medida de salud que está a nivel nacional, el control odontológico de las embarazadas, porque cualquier infección, incluso las de la boca, puede generar señales del cuerpo para compensar con estas contracciones. ¿Ya? Entre los tratamientos que van a dar de primera línea va a ser la cervicometría, que es el examen con una ecografía donde te van a medir este cuello del útero y van a ver si es que es de riesgo o no. En caso de que esté corto pero no tenga mayor riesgo todavía, te van a dar progesterona, ya que la progesterona lo que ayuda es a mantener al embarazo y hacer que este cuellito no se siga cortando, o en algunos casos también hemos visto que han hecho que aumente. ¿Ya? Todo esto, por supuesto, es indicación médica. Aquí vemos el parto prematuro, que como yo les decía, requiere de este acortamiento del cuello. Ahí podemos ver en la primera imagen un cuello que está largo, sin borramiento ni dilatación. Cuando este cuello se empieza a cortar, hay una técnica quirúrgica que se puede hacer, que se amarra esto como con un puntito, que se llama cerclaje. ¿Ya? Entonces se pone un punto ahí para evitar que este cuello siga bajando. En caso de que necesites este procedimiento médico, también vas a quedar hospitalizada para observación durante las siguientes 24-48 horas. ¿Ya? Cuando se empieza a borrar el cuello, podemos ver aquí 1 centímetro, 5 centímetros, y el cuello que necesitamos para que haya un parto es aproximadamente 10 centímetros. Esto en una mujer que está embarazada por primera vez puede demorarse 10, 12 horas, pero en una mujer que ya es multípara, que quiere decir que ha tenido varios partos, puede ser un proceso muy cortito. ¿Ya? Así que si tenemos el diagnóstico de cuello corto y tenemos antecedentes de partos precipitados o de mucha paridad, si ya tienes 5 o 6 hijos, va a ser un poquito más monitorizado que si es tu primer bebé. Ya, esas son como las patologías o las condiciones que les quería compartir, que en general es lo más frecuente, no quiere decir que sea lo único, hay otras condiciones que también van a hacer que tu embarazo sea de alto riesgo, pero los signos de alarma que debes consultar sí o sí son si es que tienes sangrado o flujo genital abundante. Esto es lo típico que vemos en las películas de cuando la mujer rompe fuente y todo. No en todos los casos va a ser tan cinematográfico, en algunos casos vas a amanecer como que te hubieras hecho pipí, y ante la duda siempre te recomendamos que consultes, ¿ya? Lo que decíamos del dolor de cabeza, la visión de luces o manchas, es súper importante que siempre lo consultes a tu médico si es que tienes comunicación directa, o en caso de que sea súbito o muy marcado, acudir a urgencias si es que no tienes cómo tomar la presión en tu casa, porque son síntomas que están relacionados con la presión alta. Dolor o ardor al orinar, porque las infecciones urinarias también son un factor de riesgo para el parto prematuro. Dolor de espalda baja o cintura, si es que tú nunca has tenido contracciones, las contracciones se sienten algo así como un cólico menstrual, que puede incluir un calor que viene desde dentro, eh,
Y también este dolor de espalda baja, como si tuvieras algo encima. Siempre las pacientes nos refieren que es como tener un elefante encima de la espalda, que es una presión que no siempre se siente como en la zona genital y que es más bien un dolor a la altura de la cintura. ¿Ya? Si es que presentas fiebre o escalofrío, debes consultar inmediatamente. Y si es que tienes la sensación de disminución de intensidad y frecuencia en los movimientos de tu bebé, también consulta. ¿Ya? Esto a veces genera como un poquito de incomodidad o de vergüenza a los pacientes que dicen que voy a ir a hacer el ridículo, que yo pienso que y a lo mejor no es. Consulta. Eh, Tú como mamá eres la única que va a saber si es que ha cambiado la condición de tu guagüita. Ya existe una forma de monitorizar a tu bebé que se llama monitoreo materno de movimientos fetales y que a lo largo de la historia como que ha ido cambiando la forma de hacerlo. Actualmente es después de comer, 1 hora después de comer, lateralizarte en cama a alguno de los dos lados y poner tus manitos sobre tu vientre, ¿ya? Y ahí contar 2 horas. En esas 2 horas tu bebé debería moverse al menos 10 veces. Si tu bebé no se mueve 10 veces, es mejor que consultes porque puede ser que algo esté pasando con él, ¿ya? La mayoría de los casos no es nada y el bebé está perfecto, pero en algunos casos no. Y esos son los que queremos pillar en el momento adecuado antes de que sea tarde. ¿Qué esperar de tu atención de urgencia? Supongamos que tuviste alguno de estos síntomas o signos y llegas a la urgencia de maternidad. Primero que nada, o primero que todo, alguna de nuestras técnicos te va a tomar los signos vitales y vamos a evaluar que no estés cursando una urgencia vital en ese momento, una crisis hipertensiva o que estés con la presión muy bajita por pérdida de sangre, cualquier cosa que requiera una solución de emergencia, ¿ya? Eh, los médicos que estén en el box de urgencia te van a realizar una ecografía para ver el bienestar de tu bebé. No en todos los casos va a ser necesario, pero es bastante frecuente que te hagan un registro basal no estresante, que es esta fotito aquí de esta guatita con 2 elásticos. Ese examen consiste en que estos 2 sensores, uno se llama tocómetro, que va a medir la presión de tu útero y vamos a ver si es que estás con contracción, y el otro es un monitor cardiofetal, que va a ver los latidos de tu guaguita en un trazado. En esta hojita que sale aquí la máquina, vemos un 135, 145, ¿cierto? Esos van a ser los latidos de tu guagüita y este papel que va a ir saliendo va a mostrar cómo reacciona tu guagüita con los movimientos y con las contracciones. Nosotros te vamos a pasar a ti un timbre donde tú vas a estar chequeando cada vez que tu guagüita se mueve. Y con este examen vamos a ver si es que la salud cardiovascular de tu guagüita está bien. Eso quiere decir si la placenta está perfundiendo bien, si es que está oxigenando bien, si es que está respondiendo bien a las contracciones o de lo contrario, estas le están generando incomodidad o no le está llegando bien el oxígeno con la contracción, ya que con la contracción se contraen también los vasos sanguíneos y eso en algunos casos a las guaguitas no les gusta y también puede generar una emergencia. Ya, en la mayoría de los casos, cuando llegues a urgencia, te vamos a poner una vía venosa, ya que es este dibujo aquí abajo de la agujita. ¿Por qué? Bueno, primero, si es que ya estás cerca del término, te vamos a tomar exámenes que tienen que ver con, por ejemplo, serología, si es que no tienes el examen del VIH, de hepatitis, si es que estás con alguna infección, parámetros inflamatorios, te vamos a tomar grupo en el caso de que sea un parto inminente. Entonces necesitamos hacer una punción y en la mayoría de las veces vamos a aprovechar de dejar canalizada tu vena en caso de que haya una urgencia. ¿Ya? Una de las primeras maniobras de reanimación fetal intrauterina, o sea, si tu bebé le está pasando algo, es administrar volumen. Entonces vamos a necesitar eh, eh, infusionar suero de manera rápida y para eso nos sirve ya tener un acceso venoso previo. Si es que hay algún problema contigo, si es que tienes mucho dolor, si es que necesitamos parar las contracciones, todo eso va a requerir de medicamento endovenoso. Por lo tanto,
lo más probable y casi en el 100% de los casos, cuando llegues a la urgencia, te vamos a poner una vía venosa, ¿ya? En ese caso, también es importante que tú nos avises si es que tienes algún problema, si es que te desmayas con los pinchazos, si es que te dan mucho miedo, para que podamos apoyarte y ayudarte de la mejor forma en ese momento, ¿ya? En nuestro servicio siempre favorecemos de que puedas estar acompañada de una persona significativa en ese momento, porque entendemos que es un momento que puede ser estresante, más si es que tienes historia de alguna pérdida. Entonces vamos a tratar de que estés siempre acompañada. Ya, si es que tuvieses que quedarte hospitalizada, también puedes quedarte con una persona a las 24 horas. Y en el caso de que llegues solita, puedes solicitar que se contacte a alguno de tus contactos de emergencia para que te pueda acompañar. Aparte de lo majadera que he sido con la importancia del control, es importante también que conozcas a tu equipo multidisciplinario, ¿ya? Que tengas una comunicación y un feeling con tu médico, que no tengas miedo de preguntarle las cosas, que conozcas a tu matrona o matrona si es que vas a tener una matrona específica al momento de tu parto. Hay algunas patologías que van a requerir de un control nutricional adecuado, que vas a requerir el acompañamiento de la nutricionista durante todo el embarazo. Es súper importante que aunque no tengas eh, algún embarazo de alto riesgo, cuentes con acompañamiento psicológico si lo necesitas. El embarazo es natural y un proceso fisiológico en la mayoría de los casos, pero hay muchas mamitas que sienten eh, que se sienten solas en este proceso, más si no tienen algún apoyo significativo cercano, como mamá, como amigas que tengan hijos. En este caso también se sugiere que puedan acompañarse de algún psicólogo o psicóloga que sea especialista en este proceso perinatal para que te pueda acompañar y puedas llegar de la forma más tranquila al momento de tu parto, ¿ya? También va a influir kinesiólogo, tanto en los embarazos fisiológicos como en los de alto riesgo. Vamos a requerir este equipo de especialistas porque muchas veces en los embarazos de alto riesgo vas a estar hospitalizada bastante tiempo, meses incluso. Entonces la terapia kinesiológica también va a ser importante para mantener tu masa muscular, para mantener tu movilidad en caso de que puedas realizarlo y prepararte para el parto en caso de que también lo requieras, ¿ya? Y también otro tipo de especialistas, por ejemplo, si es que tienes diabetes, el diabetólogo, cardiólogo, neonatólogo en caso de que tu bebé venga con alguna condición. Todos van a ser importantes en el seguimiento y en tu bienestar en el caso de que tengas este embarazo de alto riesgo. También vamos a mencionar los factores protectores. Una vez que ya tienes un diagnóstico de embarazo de alto riesgo, que lo estás pasando, que ya tienes tu equipo de trabajo y todo, hay otros factores que también van a contribuir con llevar bien y con cuidarte en este embarazo. Van a ser súper importantes las redes de apoyo, quienes te pueden acompañar en el caso de estar hospitalizada, quienes te pueden ir a ver, que se genere una red en el fondo, si es que tú necesitas que estén ahí para acompañarte, ¿ya? Los factores protectores también se ha demostrado que en un embarazo aceptado, ojo, esto no quiere decir que sea planificado todas las veces, a veces los embarazos sorpresa también pueden ser aceptados, y aceptar también que tiene una condición de cuidado genera mejores outcomes, genera que todo este proceso sea mucho más llevadero, mucho más a conciencia, y en el caso de que no, también podemos eh, contar con los recursos de salud mental, ¿ya? El hecho de planificar el embarazo cuando hay enfermedades crónicas de base también es un factor protector porque nos va a preparar para las posibles complicaciones que puedan haber. Un equipo médico de confianza
información, el asistir a esta charla, el buscar más información, el preguntarle a tu médico, a tu matrona, van a ser factores protectores al momento de enfrentarnos a algún tipo de urgencia o emergencia en el embarazo. ¿Ya? Y lo otro que también es importante es tener un plan de urgencia. Por ejemplo, si ya estás diagnosticada con alguna patología del embarazo, saber qué van a hacer en caso de urgencia, quién te va a acompañar, cómo va a ser el camino que van a recorrer, a qué servicio de urgencia van a acudir. En caso de que el plan número uno, no sé, es con tu pareja y tu pareja justo en ese momento no puede tener un plan de contingencia, qué persona vive cerca, algún familiar que pueda estar en contacto en caso de que necesites atención de emergencia. Ya, eso es súper importante también tenerlo planificado. Y cabe mencionar también que en algunos casos estos embarazos van a estar relacionados con alguna condición del bebé que tiene incompatibilidad con la vida, que vas a saber que tu guagüita a lo mejor no va a llegar a término. También en nuestra red tenemos programas de apoyo para estos casos. También en caso de que tengas alguna emergencia, urgencia que termine con el resultado de un bebé fallecido, la red UC también tiene acompañamiento en estos casos y también los invito a buscar esta información porque también nos da para otra charla, que también existe ese acompañamiento en caso de que lo necesites, si es que el embarazo no llega a buen término, que es lo que todos esperamos con estos cuidados. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, nosotras como matronas de la red UC tenemos un mail que es matronauc@gmail.com, donde nos pueden enviar sus dudas, sus consultas. Ese mail lo respondemos nosotras. Así que en caso de que lo necesiten, también dejo abierta esa posibilidad. Muchas gracias. Maravilloso, Cristina, muchas gracias a ti. Queríamos hacerte algunas de las consultas que nos dejaron los asistentes a la charla. El primero es sobre hipertensión, que fue el primer tema que tocaste. Si una persona tiene hipertensión, ¿baja el riesgo si esta hipertensión está diagnosticada y controlada antes del embarazo? El riesgo sigue estando, la diferencia va a ser en que este embarazo va a ingresar al control de embarazo como embarazo de alto riesgo y desde el principio va a tener controles más seguidos, por lo tanto se va a poder evidenciar antes si es que hay alguna agravamiento de la condición o si es necesario cambiar los medicamentos, todo esto se va a ver antes, pero el riesgo es el mismo. Perfecto. Sobre los controles, Cristina, que fue majadero ahí en la recomendación constante de acudir a los controles. ¿Existe una cantidad de controles o depende también del tipo de embarazo, si va a ser más o menos controlado? Existe como, hemos tenido charlas de controles en general, pero en el caso de un embarazo de alto riesgo, ¿existe como una cantidad de controles más frecuentes? En general, hasta las 28 semanas va a ser un control mensual y después, dependiendo del riesgo, suele ser quincenal, incluso semanal. Perfecto. Nos consultaron sobre la trombofilia en el caso del embarazo. ¿Ya? Lo primero que nos consultaron es si se califica alguien, un paciente que tiene trombofilia, como un paciente de alto riesgo. Sí, Ya, está considerado como un ingresa. paciente de alto riesgo. Y Sí, lo más otro que que nos... nada es por el majadera, porque el control va a tener que ser más regular y se pueden presentar otro tipo de complicaciones también. Perfecto. Nos hablaste de macrosomía fetal. Cuando ya está presente, ¿existe alguna forma como de revertirlo o de detenerlo? Con el buen control metabólico de la mamá, en general la macrosomía fetal está asociada a altos niveles de azúcar en la sangre de la madre. Obviamente no se puede hacer que el bebé baje de peso dentro del útero, pero sí se puede controlar que esta curva no siga inclinándose y en el fondo mantener una ganancia de peso más adecuada con el control metabólico de la madre. Y eso se hace a través de alimentación controlada,
que en general va a ser un régimen bajo en hidrato de carbono, medicamentos hipoglucemiantes y en algunos casos se requiere también insulina. Perfecto. ¿Existe algún riesgo adicional para las embarazadas que tienen trombofilia, por ejemplo? Sí, sí, es que eso se va a relacionar también con la perfusión de la placenta, puede generar restricción del crecimiento intrauterino del bebé, puede generar envejecimiento prematuro de la placenta. En general son otras complicaciones relacionadas con la perfusión. Perfecto. Y la última consulta, ¿los embarazos desde qué edad hacia adelante están considerados como un embarazo de alto riesgo, que tú lo mencionaste también dentro de la charla? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Que los embarazos como que a medida también de que va avanzando el tiempo, ya por ejemplo una mujer de 45 años que a lo mejor ya tuvo algún embarazo o alguna pérdida, ¿se va a calificar como un embarazo de alto riesgo? Ah, sí, me van a odiar aquí, chiquillas, pero se considera de alto riesgo desde las 35 semanas. O sea, desde los 35 años, perdón. En adelante. Desde los 35 años en adelante se considera ya que es de alto riesgo por la edad materna y bajo los 18 años también. Perfecto. Muchas gracias, Cristina. Hoy van a quedar un montón de consultas sin responder. Igual Cristina nos dio a todos también ese correíto. ¿Lo podrías repetir, Cristina, para dejarlo en el chat? Se llama matronauc@gmail.com. Ahí les vamos a dejar ahí el correo en caso de que tengan ahí alguna consulta extra. Te agradecemos un montón. Vamos a dejar esta charla va a quedar arriba en el YouTube de UC Christus, ya que lo pueden encontrar muy fácilmente. Y ahora le vamos a dar el pase a Akane, que es la persona de Marys, que va a realizar el sorteo entre todos los participantes del chat. Y obviamente, mil aplausos, Cristina, muchas gracias. Fue súper educativa tu charla y nos mandaron un montón también de más consultas muy específicas, obviamente, de cada caso. Y les agradecemos también a todos los que quisieron participar de esta charla.